Vamos a terminar el año viendo promesas, viendo profecías mesiánicas, profecías acerca de Jesús. Y yo no sé cuántas personas te hayan prometido algo en la vida y no te hayan cumplido, pero Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando estudiamos la Escritura podemos ver la precisión, la perfección con la que se van cumpliendo de manera muy puntual todas las promesas que Jesús, que Dios, que nuestro Señor ha dejado registradas en la Escritura. Y así como podemos mirar un poco hacia atrás y ver que su palabra es fiel y es verdadera, podemos estar seguros que lo que está por acontecer se va a cumplir. De tal forma que tenemos algo seguro en lo cual confiar, algo muy seguro en lo cual confiar. Y no está a tu lado, no está delante de ti, no está detrás de ti, no está ya esperándote, es Cristo. Cristo es muy confiable. Y hoy vamos a ver la primer promesa que se registra en las Escrituras acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que te invito a que juntos podamos orar y pedirle a Dios que su palabra tenga efectos en nuestro corazón. Dios, gracias. Gracias por dejarnos acercar a ti. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí para poder ir a través de la Escritura, Señor, y recordar esas promesas tuyas, Dios, que son fieles y que son verdaderas, y que aunque el mundo entero falte a sus promesas, aunque el mundo entero nos dé la espalda, tú no, Señor, tú eres fiel. Aunque no haya vacas ni ovejas en los corrales, aunque en los campos, Señor, no haya fruto, como decía Habacuc, Señor, con todo eso, Señor, te adoraremos, porque tú eres bueno y tú eres fiel y tus promesas son sí y amén en ti, Señor. Entonces confiamos en ti, mi Dios, háblanos a través de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Estaba viendo recién las imágenes de la guerra específica en Israel, en Palestina. Y ves el dolor de las familias, ves el dolor de las personas y dices, wow, ¿no? Y los secuestros y los abortos y los asesinatos y los divorcios y el terrorismo en todas sus manifestaciones, no solamente con el grupo terrorista Hamas, sino en todas sus manifestaciones. Y ves la perversidad sexual, y ves a hijos abandonados, y ves padres maltratados, y adicciones y enfermedades, y dices, wow. Y todo eso, iglesia, son los efectos del pecado. Creo que tiene ahí un eco muy raro, no sé si lo escuchan ustedes, pero a mí me resuena muy raro el micrófono. ¿Se oye bien allá? Yo aquí escucho como un rebote, a lo mejor son las paredes. Ok, entonces todo eso es efecto del pecado. El pecado mata, el pecado destruye en todas sus formas. Pero sobre todo lo más grave es que el pecado nos hace perder nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Entonces cuando el hombre pecó, el hombre perdió muchísimos privilegios. Literal podemos decir que el hombre le dio entrada a Satanás. Y entonces se cumplió la palabra de Dios que está registrada. Vayan al libro de Génesis. Vamos a estar en Génesis capítulo 3, versos del 1 al 15, pero quiero mencionar en contexto una palabra que Dios le había dado al hombre recién creado, que está registrada en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, y que le dice Dios a Adán, aún no estaba Eva, y le dice, de todo árbol del huerto, Adán, podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el hombre somos nosotros. Dios dijo al hombre, ¿no? En Adán todos estamos representados. Así que en el huerto del Edén y del Adán, en el huerto del Edén perdimos todo, o casi todo. No pasa nada.
agüita ahí derramada. En el huerto del Edén, nuevamente, escuchen esto con atención. En el huerto del Edén perdimos todo, o casi todo, porque aún quedó un rayo de esperanza, una promesa tremenda donde Dios promete rescatar al hombre. Y sí, de esta tragedia el rescate no sería fácil, pero el punto es que la esperanza prevalece. Vamos allá a Génesis capítulo 3. La esperanza prevalece. Entonces, Génesis 3, vamos a ver la caída del hombre, el gran engaño. Pero vamos a terminar ahí en el verso 15 hablando de esa tremenda promesa. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente astuta dice allí, ¿no? ¿Estás ahí en el verso 1? Capítulo 3, la serpiente astuta. El texto no nos dice explícitamente que la serpiente era Satanás, pero la manera correcta de interpretar la Biblia es yendo a otros textos de la Biblia. El primer regla de interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y de repente hay allá en internet algunas personas diciendo no, que la serpiente no era Satanás, pero si miras lo que dice Apocalipsis, yendo hasta el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, es claro en decirnos, y dice ahí, y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué hizo con Eva? La engañó. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y hay más versículos. De hecho, si leyéramos Ezequiel capítulo 28, específicamente, no lo busques porque no da tiempo, pero en el verso 13 nos dice que Satanás al momento de ser creado se encontraba en el huerto del Edén. Y lo puedes anotar y después revisarlo en tu casa, pero allí se encontraba Satanás. Ahora, no es posible entender la manera en que Satanás usó el cuerpo de una serpiente, pero sabemos que así dice. Podemos saber que es verdad y de manera literal. Esto no es una fábula. Si pensáramos que es una fábula, sería quizá mejor decir no creo en la Biblia. No, sería más honesto decir no creo en la Biblia que pensar que esto es una mera alegoría y que no sucedió tal cual, ¿no? Los creyentes bíblicos creemos que la serpiente fue real, que el paraíso fue real, que Adán y Eva fueron reales y que ellos fueron el inicio de nuestra raza. También creemos firmemente que ellos pecaron y entonces a partir de ese momento la humanidad cayó del estado original en el que fue creado. Ahora vamos a observar algunas cosas que nos van a servir mucho de aplicación y vamos a ir haciendo este recorrido por estos versos también para aprender de este momento en el que la serpiente engañó al hombre. Dice ahí algo bien interesante, que la serpiente era astuta. Quiere decir que era hábil para engañar. La serpiente es hábil para salirse con la suya. Ahora, vamos a ir recorriendo y vamos a ir viendo este diálogo, pero algo interesante es que veamos que Satanás conoce la palabra de Dios y la usa. Si fuésemos a ver cuando Jesús mismo fue tentado en el desierto, y vamos allá a Mateo 4 o a Lucas 4, podremos ver que usaba la palabra de Dios Satanás y le decía está escrito, ¿no? Y mencionaba versículos de la Biblia, versículos de la palabra de Dios para tentar al mismo Jesús. Entonces conoce la palabra de Dios y la usa astutamente, es decir, con habilidad para engañar y con habilidad para salirse con la suya. El hombre es más astuto que el resto de los animales de la creación, pero Satanás es más astuto que el hombre. Y si no me crees, mira lo que pasó con Adán y Eva. Y tú y yo no somos mejores que Adán y Eva, ¿no? Entonces, bien, Satanás lo que busca
literal es nuestro mal, destruirnos. Una razón de las muchas, pero una razón de las más poderosas es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y quién es su enemigo número uno de Satanás? Dios. ¿Por qué? Porque Satanás quiso ser semejante a Dios y robarle y tomar el lugar de Dios. Y entonces nosotros creados a imagen y semejanza de Dios, imagínate. Ahora, entonces, si es más astuta la serpiente, si es más astuto Satanás, ¿qué vamos a hacer? La buena noticia es esta, es que nosotros podemos vencerle por medio de Jesucristo. Pablo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso está registrado en uno de los capítulos más gloriosos que escribió Pablo, Romanos capítulo 8, en el verso 38 dice, en todas. ¿Estás pasando por alguna prueba, alguna batalla? No. Ahorita cantábamos letras tremendas, ¿no? ¿Y sabes algo? En todas estas cosas somos más que vencedores. Y entonces ahí está la serpiente, la cual dice aquí que le dijo a la mujer. ¿Y por qué no se lo dijo a Adán? ¿Por qué Satanás trajo la tentación contra la mujer? Simple, no vamos a abundar mucho en esto, pero se dio cuenta que la mujer en ese momento era más vulnerable que el hombre. Y la razón es muy sencilla. Acabo de leer Génesis capítulo 2 cuando Dios le da el mandamiento ¿a quién? A Adán, al hombre. Entonces ella no recibió la orden de comer de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No la recibió directamente, la recibió a través de Adán. Entonces imagínate a Adán así con Eva y le dice, Eva, Dios dice que no comamos, que no toquemos ni siquiera ese árbol. Eva dijo, no lo sé, parece bueno, Adán, ¿no? Así como tipo el precio de la historia, parece falso. Y le dice, no lo sé, parece bueno, ¿no? Ahora, en el momento en el que Eva entabla esa conversación con Adán, es válido preguntar con la serpiente, es válido preguntarse, ¿y dónde estaba quién? Adán. Entonces podemos suponer, no asegurar, podemos suponer que no estaba presente. Entonces, es interesante porque un hombre ausente deja vulnerable a la mujer. Un hombre ausente deja vulnerable a su familia. El hombre fue creado primero y dice la Escritura que eso implica que él fue puesto por cabeza. Eso significa que el hombre está diseñado biológicamente y emocionalmente para proteger, para proveer y para guiar. Y cuando el hombre no cumple con estas funciones, podemos esperar que los resultados no sean buenos. Y entonces tenían todo el huerto del Edén lleno de árboles de frutos buenísimos. No me puedo imaginar ni qué frutos había ahí en el Edén, pero tenía mucho para elegir. Pero Eva no estaba satisfecha con lo que probablemente Adán traía del campo. Entonces hay una especie de insatisfacción en el corazón de Eva. El resto de la historia ustedes lo conocen. Verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, fíjate, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, o sea, ya le había dado esta información a Adán, a Eva, sí, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, ¿qué está atacando? Pon mucha atención en esto. ¿Qué está atacando Satanás? La palabra de Dios. ¿Qué está atacando? La verdad. Y la está atacando con la mentira. Es astuto, hábil para engañar. No. Entonces, Eva misma está recordando que ese árbol
representaba un freno. Ese árbol representa muchas cosas, pero una de ellas es: no eres Dios. No eres Dios. Y ese árbol está ahí para recordarte que no comas de él porque tú no eres Dios. Ese árbol mismo representa algo tremendo. Representa el libre albedrío. Porque en ese árbol está la elección del hombre, entre elegir entre la vida y la muerte. Entonces, todos, nos guste o no, tenemos libre albedrío. Podemos elegir o podemos rechazar. Podemos creer o podemos no creer. Todos tenemos esa capacidad de elegir entre vivir y morir. ¿Ves el significado que tiene tan tremendo ese árbol allí? Porque, déjame decirlo de otra manera, ese árbol significó la misma muerte de Cristo. En la economía de Dios, Dios no fue sorprendido, esto estaba dentro del plan. Y entonces ese árbol que está ahí representa realmente el libre albedrío por el cual moriría Cristo, porque elegimos y elegimos mal. Ahora sigamos viendo detalles. Ve el verso 6. Y vio la mujer. ¿Qué hizo? Vio. ¿Por dónde entró? Por los ojos, vio eso. Y dijo, ¿qué? Que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea que el pecado viene en buen empaque, ¿no? O sea, nunca va a ser como que Satanás y vas a ver un monstruo con cuernos y vomitando sangre y haciendo, no, o sea, viene en buen, el pecado que destruye viene en buen empaque. Se presenta como algo atractivo. Mira, vamos a seguir. Y el árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría, para ser como Dios. Entonces, puedo obtener conocimiento que no me es revelado para ser como Dios. Entonces, esto es bueno no solo a los ojos, sino por ahí viene la tentación, pero después la tentación es esta, que sabes, puedes tener poder, puedes controlar. Ese es un principio completamente satánico. Cuando creemos, escucha esto, iglesia, que podemos controlar todos los aspectos de la vida, estamos detrás de este mismo principio. En realidad, estamos súper limitados. Esa es la realidad, estamos súper limitados. No podemos controlar todos los aspectos de la vida. Un ejemplo rápido. Si yo voy a consultar a un chamán, a un brujo, ¿no? Es hipotético, no me vean feo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy queriendo adquirir conocimiento previo de un acontecimiento futuro. ¿Para qué? Para controlar algo. O sea, yo quiero ir con el chamán y que el chamán me diga algo de algún evento futuro para controlar algo. Entonces, el principio que hay detrás de la brujería, ¿qué es? Control. Es querer controlar todos los aspectos de la humanidad, y en eso va a ser tentada la humanidad. Mira, con eso puedes tomar control total. Y tomó de su fruto y comió, y entonces aquí ya aparece y dio también a su marido, el cual ni preguntó nada, ¿no? El cual comió así como ella. Esto no es un evento único. La humanidad sigue queriendo ser como Dios. Sin duda alguna, en estos versos estamos viendo el momento más oscuro de la historia de la humanidad.
Pero en esa cruz, en el Monte Calvario, podemos mirar en la promesa que vamos a mirar hoy en el verso 15, podemos ver el momento más glorioso de toda la historia, ¿no? Entonces las dos cosas nos enseña este pasaje. Y entonces, Adán, ¿dónde estabas? Y entonces te ofreció Eva y tú dijiste, pues va. La falta de carácter de Adán, la falta de carácter de Adán, ¿no? Ahora, quiero que miremos algunas cosas con más detalle antes de seguir avanzando, pero déjame decirte algo. El primer paso hacia la tentación, hacia el pecado, implica pensamientos, argumentos que me provocan, situaciones que son atractivas, que son tentadoras y que me hacen dudar de la suficiencia de Dios. Cantamos un montón de veces en esta iglesia y en muchos lados cantamos acerca de la suficiencia de Dios. Pero tenemos que examinar nuestro corazón porque a veces en cada aspecto de la vida a veces no es suficiente Dios. Y entonces andamos buscando suficiencia en otras cosas o en otras personas y tratando de llenar nuestras vidas con algo que no es Dios. Eso es justamente lo que ocurrió aquí en Génesis 3. Con que Dios ha dicho no comáis de ese árbol. Ahora, déjame hablarte de tres cosas: lugar y contenido. Lugar y contenido. ¿Dónde estaba Eva al momento de ser tentada? Al parecer no estaba en el mejor lugar. Estaba en el lugar incorrecto, se encontraba frente al árbol, está en el lugar incorrecto, está frente al árbol y entonces eso que está entrando por sus ojos empieza a entrar a su corazón, a sus pensamientos. Sus pensamientos entonces están apuntando a la posibilidad de que eso sea real. En síntesis, no se estaba cuidando de la tentación. Estar, ahora hablo de contenido, ver o escuchar lo incorrecto es no estarse cuidando de la tentación, ¿no? Entonces ahí viene el pensamiento y Eva está allí y entonces estaba pensando que algo bueno iba a ocurrir y que probablemente Dios no quiere porque voy a ser igual a Él. Pero otra vez, observa, iglesia, el objetivo es no creerle a Dios. Con que Dios dijo que vas a morir, no vas a morir. Si puedes dudar de lo que Dios dice, ya caíste. Si puedes creer que no va a suceder, que no va a ser las cosas como Dios dijo, que no va a pasar nada. Ahora, la pregunta implícita es, ¿podemos evitar la tentación? No, no podemos. No podemos evitar la primera mirada, pero sí podemos evitar la segunda. No podemos evitar que pensamientos lleguen, ideas lleguen a nuestro corazón, pero sí podemos evitar que esos pensamientos permanezcan y que se repelan como teflón. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo nos da una puerta de salida en medio de la tentación de tal manera que habla para que nosotros hagamos uso de nuestro libre albedrío y entonces salgamos y crucemos la puerta. Necesito tener una comunión con Dios para oírle. Cuando yo desobedezco a Dios, contristo al Espíritu Santo, apago al Espíritu Santo y no lo voy a oír. Solamente voy a oír mis deseos y mis impulsos carnales. Necesito tener una comunión con Dios. Necesito llenar mi corazón
de agua limpia, porque si no voy a comenzar a dudar. Ahora entonces ella empieza a hablar con la serpiente. Se quedó a negociar. Se quedó a negociar con el pecado, con la tentación. Lugar correcto, contenido incorrecto. Entonces, de manera práctica, cristianos, ¿cómo les digo? Santos, hijos de Dios, redimidos por gracia, siervos, ¿no? Ok. Cierra tus ojos, cierra tus oídos y sal corriendo del lugar incorrecto. Tan tan. No, es que yo necesito un curso de 80 semanas y que no sé qué más. Cierra tus oídos, cierra tus ojos y sal corriendo del lugar incorrecto. Las tentaciones ahí van a estar y van a querer entrar a nuestro corazón. Entran por los sentidos. Entonces, una y otra vez, la recomendación no hay otra, es huye. Voy a parecer un cobarde, sí, parece cobarde, como José, como Timoteo y como todo lo que podemos ver en la Escritura. Huye significa en hebreos patitas para qué te quiero. No, en hebreo no, porque es Nuevo Testamento griego. Bueno, José Antiguo Testamento, pero Timoteo Nuevo Testamento. Es no te hagas el valiente. Si crees estar firme, ten cuidado. Es un estado muy peligroso. No confíes, escapa. Me gusta mucho esa palabra huye porque habla de algo que de repente desaparece. Algo que desaparece rápidamente. Y así la serpiente, ¿y dónde está? Ya se fue. Me voy a buscar otro cliente. Con la tentación no se argumenta. No se platica con la tentación. Se huye. ¿Dónde está el engaño? Parte del engaño. Escucha esto, cristiano. En pensar, cristiana también, en pensar que nuestra actitud o nuestras acciones pecaminosas no tienen consecuencia. Eso es engañoso, muy engañoso. Y es así, quizá no pase nada, quizá no habrá consecuencias graves. Uno de mis versos favoritos para recordar Números, vayan al libro de Números allá en el Pentateuco al principio de la Biblia, Números 32, 23. Entonces ya ha sido puesta la ley a Moisés la ha puesto al pueblo, el pueblo conoce los mandamientos, el pueblo sabe lo que debe de hacer, ¿no? Pero el pueblo, ¿qué crees? Sigue teniendo libre albedrío y puede elegir obedecer o no. Puede elegir hacer o no. ¿Y qué dice en Números 32, 23? Súper vigente para mí y creo que para ti esta mañana. ¿Qué dice? Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. ¿Quién es al que ofendemos primero? Y sabed que vuestro pecado, ¿qué? O sea, va a dar fruto. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Ustedes conocen la escritura y conocen lo que dice allí. Dice, hey, a los cristianos de ese lugar llamado Galacia, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Wow. Pensamos que podemos hacerle una finta con el balón a Dios y que le podemos cobrar un buen penal y meterle un buen gol a Dios. ¿Le podemos meter gol a Dios? ¿No? Dios no puede ser burlado. ¿Qué dice ahí? Pues todo lo que el hombre siembre,
eso también cegará. Este es un principio espiritual respaldado por la ciencia. Las leyes de la termodinámica, ¿qué dicen? Algunos de ustedes las saben, que a toda acción. Entonces, tú y yo somos el resultado de todas las decisiones que tomamos en el pasado. No podemos culpar a Dios, no podemos culpar a otros. Tú y yo, en lo único y personal, tenemos libre albedrío. Decidimos amar, decidimos no amar, decidimos perdonar, decidimos no perdonar, decidimos ser mansos y humildes o decidimos ser arrogantes y groseros. Decidimos leer la escritura, decidimos no leerla. Decidimos congregarnos, decidimos no congregarnos. Decidimos ser fieles, decidimos ser infieles. Decidimos dejar que Dios sane nuestro corazón, a veces herido, dañado y a veces hasta amargado. O decidimos, no, yo me las arreglo solo. ¿No? ¿O no? Todos sembramos algo y cosechamos algo. Porque dice, si sigues ahí en Gálatas 6, el verso 8 es interesante también leerlo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará cosas buenas. ¿Dice así? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Trajiste Biblia? De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, el diablo promete satisfacción, vamos a ponerlo en esos términos, pero lleva a la muerte, el fin es muerte. Lo interesante, lo bueno es recordar que siempre, siempre, hermano mío, familia mía, hay puerta de salida. Siempre la hay. ¿No? Entonces hay que rechazar los pensamientos y los argumentos que son opuestos a la verdad de Dios. Reconocer que la necesidad que hay real en nuestros corazones en diferentes áreas y ámbitos de la vida solo puede ser suplida eficazmente por la persona de Jesucristo. ¿Te acuerdas que ahí en el huerto del Edén había muchos árboles con muchos frutos? Pero ellos querían el fruto prohibido, no la provisión correcta de Dios. No moriréis. A ti no te va a pasar nada, Eva, ni a Adán. No. Y así, y engañó a su esposa, solamente fue un fin de semana y después SIDA, y después del SIDA murió. Pero ¿a poco crees que estaba pensando cuando contrató a esa prostituta y tuvo relaciones con ella el fin de semana? ¿A poco crees que estaba pensando en que se iba a morir de SIDA? Jeje. Fue un viaje de negocios nada más. Y boom, y se degradó su alma al punto de escuchar la oferta de Satanás. No. Eva le invitó y Adán se sumó, ¿no? Él comió. Eva no solo pecó, sino que también se convirtió en el canal de tentación de Adán. Eso le quita responsabilidad a Adán en lo más mínimo. Cuando Adán comió, cierto, él no fue engañado como Eva, pero peor aún, porque ¿quién le había dado este mandamiento directo a él? Dios mismo. Entonces, Adán pecó conscientemente. Cuando pecamos, pecamos en una abierta rebeldía en contra de Dios. Y entonces, por lo tanto,
Es Adán, nueva, quien tiene el peso de la responsabilidad de la caída de la raza humana. Es Adán, a quien se le había dado el mandamiento y él era encargado de que ese mandamiento se cumpliera. Y entonces Adán es encargado de la destrucción de la relación del hombre y de la entrada del pecado a la humanidad. Romanos capítulo 12 dice, ¿Romanos qué dije? No, 5, capítulo 5, verso 12. Búsquenlo rápidamente. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? No dice por Eva. ¿Te das cuenta? ¿Por quién? ¿Quién era el responsable? Ahora, si siguiésemos leyendo ahorita toda la historia ahí de Génesis 3, al que llama primero a cuentas Dios no es a Eva, es a Adán. Ahorita lo vamos a ver en un momento, pero aquí dice Romanos 5:12 que entró por un hombre y por el pecado la muerte, todo lo que eso significa muerte, que lo describí al principio. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esto nos da una idea muy profunda de cómo lidiar con la tentación, de cómo lidiar con el pecado, porque todos somos tentados de diferentes formas y de diferentes maneras. Y si me permites darte al menos 3 tips importantísimos y bíblicos de cómo lidiar con la tentación. Número 1, no lo vamos a revisar, pero toma tiempo para estudiar profundamente Efesios capítulo 6, que dice como que hay una guerra real, una guerra espiritual que atenta contra mi vida y que Satanás quiere destruir mi vida, huestes de maldad en las regiones celestes, y me da la clave, dice que me ponga toda la armadura de Dios. Efesios 6:11 dice eso, que me ponga toda la armadura de Dios para que yo pueda estar firme contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Toda la armadura. Y si tú ves los elementos de la armadura, es la palabra de Dios, creer firmemente el evangelio, la salvación, la fe, la justicia, la verdad. Hay que revisar esto con detenimiento. Entonces, todos los aspectos de la armadura apuntan a Cristo y apuntan a mi relación con Él y a creer lo que el evangelio significa. Ponte la armadura. Número 2, si ya vimos que Eva permitió el engaño, entonces no te dejes engañar. A ver, di conmigo, no te dejes engañar. Ok, ahí te va. Un sinónimo de no te dejes engañar, te lo voy a decir con otras palabras que pueden ser muy útiles. El no te dejes engañar es ser fiel a Cristo. Anótalo y medítalo en tu corazón con profundidad. Sé fiel a Cristo. Si eso no es suficiente motivación en tu vida, después vas a escuchar un dulce sonido así. Segunda de Corintios 11:3. Pablo sabía esto y sabía qué onda con la iglesia en Corinto. Y Pablo les dice, pero 11:3, segunda de Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? ¿Qué dice tu Biblia? De la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Me pongo la armadura y tomo la determinación de serle fiel a Cristo.
Ahora vayan rápido a 1 Corintios. ¿Están ahí? No, están en segunda. Vayan a 1 Corintios. Creo que puede aportar mucho a nuestro diario vivir. Demasiado, diría yo, a nuestro diario vivir. 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al 27. Dice así, ¿estás ahí? 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al 27. ¿No saben que los que corren al estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ok, atletas, hábitos, esfuerzo, orden, disciplina. Todo aquel que lucha, o sea, ya me puse la armadura, pero pues voy a la guerra. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, ¿no? Michael Phelps le dieron 8 medallas, ¿no? Pero te puedes imaginar la disciplina, el esfuerzo, el trabajo previo que hubo detrás de eso. Dice, pero a nosotros una incorruptible. Así que yo, dice Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, disciplina, y lo pongo por servidumbre, sometimiento de la carne. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sería muy útil crear hábitos sanos, cuenta, orden, limpieza, estructura, disciplina. Cuenta muchísimo. Si no, pregúntales a los atletas a qué hora se levantan, las dietas que hacen, las cosas de las que se abstienen. Y entonces, luego ahí están las preseas, los premios. Después todo el mundo se olvida. Algunos ahorita dijeron, ¿y quién es Michael Phelps? ¿No? Después todo se olvida, ni quien se acuerde, ¿no? Y confundes a Boris tenista con Boris estadista, ¿no? Y dices, ¿y quién era? ¿Quién sabe? Pero nosotros, Cristo, la motivación correcta, ¿quién? Cristo. De todo se abstiene. Hay cosas que pueden hacernos bien lentos para la carrera, cosas cotidianas que a lo mejor no miramos. Perdona, ama, sirve, gózate, mantén la paz con otros. Es parte de lo que tenemos que sembrar. Ahora está como ciencia de moda en el tema de lo emocional y las reacciones que tenemos, como que a ver qué sucede en el cerebro humano cuando alguien hace esto o hace aquello, y se dice que a veces esta sociedad vive más intoxicada que ninguna otra sociedad de todos los tiempos de cortisol, y la otra manera de hablar de cortisol es de estrés. Entonces la gente vive estresada porque no perdonó, porque no amó, porque no sirve, porque está ensimismada, porque está intoxicada de todas las presiones del mundo. Pero bien ayudaría pensar en reír, en amar, en servir, en perdonar, en gozar de las cosas que Dios te ha provisto y de las cosas que te ha dado. Y un bonus hacia esto de huir, de lidiar con la tentación, es huye de la tentación. 1 Timoteo 6:11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, lo leímos la semana pasada, ¿se acuerdan? 1 Timoteo 6:11 dice, tú hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos hombres. ¿Te acuerdas ese día que dijiste, quiero ser de Cristo, quiero seguir a Cristo? Cristo, perdóname, Cristo, te entrego mi vida. Y entonces ahora vive con esa clase de vida. ¿Cuál es
el resultado inmediato de ignorar y de desobedecer a Dios. Sigamos en Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ok, interesante. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces, sí, cambió su naturaleza, empezaron a ver otras cosas y se dieron cuenta, antes no se habían dado cuenta que estaban desnudos. ¿Qué hacen en ese momento? Dice que cosieron hojas de higuera. Bueno, yo las higueras que he visto tienen hojitas pequeñitas, ¿no? O no sé si alguien conoce unas hojotas de higuera. ¿Sí? ¿Alguien conoce algunas hojas grandes? Pero como que no da el tramo de tela para hacerte un delantal o taparte, ¿no? Entonces se ponen ahí a coser hojas de higuera y se hicieron delantales, dice el verso 7. Todo cambió. La forma en la que interpretaban las cosas cambió. Ahora se miran y están desnudos. Dice aquí la escritura que fueron abiertos sus ojos, pero ojo, no como Dios. Y a veces es una estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás es, si avienta pura mentira, es fácil rechazarla. Pero si avienta mentira mezclada con verdad, es como vamos a considerarlo. Mentira mezclada con verdad, ¿no? Y entonces eso tiene poder. Entonces fueron abiertos sus ojos y se dan cuenta de que algo ha ocurrido. Y entonces hay una sensación de desnudez y entonces vamos a cubrir esa desnudez con hojitas. Y nada más leerlo, dices, eso se escucha muy torpe, ¿no? Coser hojitas para taparte. Allí comenzó la falsa religión. La religión por obras. La religión por obras, ¿no? Todo intento de cubrir nuestra desnudez en nuestras fuerzas es algo bien torpe. Es algo tonto. Es algo insensato. Tratar de a nuestra manera entrar de nuevo en la relación correcta con Dios. Todo esfuerzo humano, toda religión de cualquier lugar, llámese como se llame, el intento de alcanzar una relación con Dios con hojitas verdes es tonto. Entonces, ¿cómo le hacemos? Gálatas 3:27 es una de las formas en la que, es la única, pero es la forma en la que aquí en Gálatas podemos encontrar una respuesta. Es la única forma. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿cómo nos vestimos? ¿De Cristo estamos qué? Vestidura nueva de cómo cubrirnos de nuestra desnudez. ¿Cómo nos cubrimos de nuestra desnudez? ¿Con hojitas? No, ¿con quién? Con Cristo. Es la única manera de cubrir nuestra desnudez. Vayan a Romanos 13. Dice en el verso 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Qué dice el 14? Sino vestíos de ¿quién?
del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando ves a alguien vestido en la calle de hombre araña, hay uno allá, ¿no? Por la Gran Plaza, ¿lo han visto? Pues él se tiene que esforzar por representar ¿a quién? Al hombre araña, ¿no? No sé qué ejemplo tan tonto estoy diciendo, pero si te vas a vestir de algo que al menos parezcas eso. Vístete de Cristo. ¿Qué significa vístete de Cristo? Que todos puedan ver su carácter en ti. Manso y humilde. Amoroso, misericordioso. Justo y santo. Lleno de gracia. Mis queridos hermanos, esto es lo que representamos. Y aquí hay un mandamiento y una indicación a los romanos que nos queda a nosotros. Vistámonos del Señor Jesucristo. No de hojitas verdes. No de hojitas verdes. Vamos a seguir rápido. Verso 8, 9 y 10. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, ¿no? Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Viste otro efecto tremendo? ¿Qué hace el hombre que quiere hacer su voluntad y que pierde su comunión con Dios? Ya no quiero a Dios. Ya no quieres orar, ya no quieres congregarte, ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres crecer en la fe, ya al contrario, la estrategia de Satanás está funcionando y empiezas a ya no querer saber más de Dios. Y permites entonces que pensamientos y argumentos crezcan y mejor te escondes para no tener que hablar con Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, Dios no sabía, claro que sabía, pero simplemente le está haciendo ver el lugar en el que él está. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y efectos secundarios del pecado, ¿y qué? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces viene esta horrenda sensación, ¿te das cuenta? Wow. Ahora, dice la Escritura que a Dios nadie le ha visto y que Dios es espíritu. Entonces, ¿con quién hablaba aquí Adán y Eva? Dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 18, no vayas, que el que le dio a conocer es Cristo, quien dio a conocer al Dios y Padre invisible, ¿no? La carta a Timoteo que estudiamos hace poco nos dijo ahí que a Dios nadie le ha visto en persona físicamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando Dios está ahí en el huerto del Edén, esto es conocido en términos teológicos como una cristofanía. Es Cristo que está hablando con ellos, ¿no? Tremendo. Tuve miedo, porque me di cuenta que estaba desnudo, ¿no? Entonces empieza a dar cuenta de que algo ha pasado y entonces ya hay corrupción en su corazón, ya hay una horrenda sensación en su corazón, sensación de culpabilidad, ¿no? Y empieza a ver todas las consecuencias de haber sido, de que, bueno, aún no, pero va más adelante ser expulsado del Edén. Y cito a la lista de lo que yo dije, la muerte se introdujo, el mal se introdujo por unos minutos de placer. ¿Cuánto les duraría comerse ese fruto? Y a partir de ese momento se dañó no solo su relación con Dios, sino también con su prójimo. Esto es lo que hace el pecado, el daño del pecado. Arruina nuestra relación con los demás y también la arruina con Dios, que es lo que más nos debería doler. ¿Se acuerdan de Salmo 51 cuando está orando David? Si tú lees ahí Salmo 51, lo que más le dolía a David era perder su comunión con Dios, porque le dice, no apartes tu espíritu
Lo que más le dolía a David cuando pecó por el tema de Betsabé era porque él había visto en la persona de Saúl ser ungido por el Espíritu Santo, pero había visto en la persona de Saúl que el Espíritu Santo se quitara de la vida de Saúl. Y entonces eso lo sabe David. ¿Y qué hace David? Escribe Salmo 51 y dice: lávame y límpiame y no apartes tu espíritu de dentro de mí, ¿no? Verso 11. Entonces aquí empiezan las culpas, ¿no? Adán culpando a Eva y luego culpó a Dios también Adán, y Eva culpando a la serpiente. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y no es que Dios no sabía, ¿no? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. O sea, checa todo lo que implica. ¿Quién? Pero al final, ¿quién le dio a esa mujer? ¿De quién es la culpa? No es mía. O sea, si me hubieras dado otra mujer, pues chance. Y si fueras diferente a Dios, pues chance. Entonces, ¿de quién fue el error? ¿De Dios y de la mujer? ¿No? ¿Ya viste las culpas? La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. No voy a usar ninguna palabra para expresar eso. Ahora, checa en ese verso, estoy volviéndolo a leer y te das cuenta que en ese punto Dios no está hablando con Eva en lo absoluto. No hubiera hablado primero con ella. ¿Quién fue la primera que pecó y la que invitó al esposo? O sea, hombres, chequen eso, porque Adán es el responsable. En esto el problema aquí es Adán. No es Dios ni es la mujer. ¿Quién debió haber cuidado eso? Adán. Ahora sí, Eva. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Hay un poco más de honestidad, ¿a poco no? Mujeres, creo que se les notó aquí más honestidad. O sea, sí, me engañó y comí. Está admitiendo su pecado. Está admitiendo que fue engañada. Pero también está admitiendo que cambió la verdad de Dios por la mentira del diablo. Eso no la justifica, ¿no? Verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Cambia la naturaleza aún física de la serpiente, que había sido Satanás encarnado en esa serpiente. Dice: y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás, esto es humillación, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto en el términos hebreos es pura maldición directa, ¿no? Es humillante. Verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ok, entre tú y, ¿cuál mujer había ahí? Eva. Y entre tu simiente, la descendencia de, y la simiente suya. Entonces, hablando de simientes, esta te herirá ¿en dónde? En la cabeza, ¿no? Si te atraviesan una espada en la cabeza, eso es mortal, ¿o no? Y tú le herirás, o sea, si hay herida también en la humanidad, ¿en dónde? En el calcañar. Enemistad entre Satanás y la humanidad. Enemistad. La describe muy bien Jesús. Juan capítulo 10, verso 10, dice que el ladrón no viene sino para robar. Esa es la agenda del diablo: robar tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu salud, lo que quieras.
Él viene a robar, a matar y a destruir. Y en ese mismo verso 10, Jesús anuncia su plan y dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Entonces este verso 15, que es donde nos vamos a quedar y ahí vamos a terminar esta mañana, es profético, es un anuncio. Y es un anuncio, es una profecía. Les dije que todo lo que Dios dice cumple al principio. Esta es una promesa de Dios. Es una promesa. Vamos a hablar más de esto las siguientes semanas, pero sí, a veces algunos trataron de aprovechar el Black Friday o el Buen Fin o no sé qué para comprar regalos. No me meto en ese tema. Si compraste muchos regalos, espero que hayas comprado uno para mí. Pero si no compraste también, de todas maneras, gracias. Y entonces empezamos a festejar y ya me pongo un poco Grinch. No soy Grinch, pero a veces nos olvidamos en Navidad de lo que realmente, originalmente se celebraba. Y no es Santa Claus, ni son muchos regalos, ni son una comida familiar. De hecho, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud dejan claro que es una época de mucho suicidio y de mucha depresión, especialmente en nuestro vecino país de Estados Unidos. Muchísimo suicidio y muchísima depresión, sobre todo en Estados Unidos. ¡Wow! Porque entonces empezamos a romantizar la Navidad y a pensar que la Navidad gira en torno a un pavo bien cocido y a recibir regalos. Y si los recibes, bien, bien. Pero si no los recibes, entonces dices: qué triste Navidad. Si nadie te toma en cuenta, si algunos rechazan, si has recibido rechazos, si una y otra vez hay gente que no te toma en cuenta, Dios sí te tomó en cuenta desde Génesis 3. Y prometió aquí que la simiente de la mujer vendría a herir en la cabeza a Satanás. Este es el llamado protoevangelio o preevangelio y es el primer anuncio glorioso que tenemos de la promesa más grande que regresó la esperanza y la luz a la vida. Y ese es el mayor regalo que alguien puede recibir en la vida. Tiene nombre y se llama Jesucristo. Creer esto, esto es una profecía, una tremenda profecía, ¿no? Es una tremenda profecía. La simiente de la mujer. Vamos a hablar de esto más adelante, pero aquí está mostrándonos ya es un indicio, digamos, de alguna manera, del nacimiento virginal. Es una profecía del Mesías, mesiánica. No, muchas profecías hay, cientos de profecías hay. Quiero terminar nada más recordando el destino final, que hay muchos versos para hablar de esto, pero el destino final de Satanás, Apocalipsis 20:10, dice: y el diablo que los engañaba, esto es algo que va a suceder, fue lanzado en el lago de fuego de azufre, y donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. También dice ahí Apocalipsis: y también todos los que siguieron a la bestia y a Satanás. El destino final, ese tormento final. Entonces, no solamente Satanás va a ser derrocado y destruido, ya fue exhibido públicamente Satanás al Cristo vencer en la cruz, al Cristo dejar la tumba vacía, ¿no? Entonces, Él es el centro de todo el mensaje y de toda la historia.
Él es la promesa y Él es el regalo. Él es el precio y Él es el rescate por nuestros pecados. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a vivir con eso? Y lo maravilloso es que también prometió que va a regresar por segunda vez. Y los cristianos creemos que así será y que ese tiempo está muy, muy cerca. Y sabes algo, tú que estás oyendo este mensaje esta mañana, muchas cosas ya están sucediendo delante de nuestros propios ojos. Y a veces pensamos que va a ser algo diferente o espectacular y ya está sucediendo en muchos sentidos delante de nuestros propios ojos. Y entonces va a venir en la hora que menos la humanidad lo imagina y en la hora en la que menos las personas piensan que va a suceder. Y van a creer que todo esto es una alegoría, un cuento de hadas. Pero si miraras la perfección, escucha esto, eso voy a hablar la próxima semana, la perfección de las profecías, es imposible literal que humanamente se hubieran cumplido en Cristo en su primera venida. Imposible en el razonamiento humano. Eso demuestra que es veraz la Biblia. Y eso significa que así con la perfección que se cumplieron las profecías en Jesús, escucha, se va a cumplir lo que está por venir. Con tal grado de perfección y de certidumbre y de confianza. Entonces, ¿cómo está tu corazón? Aquí una plática de cómo lidiar con las tentaciones, pero la forma de lidiar con las tentaciones es revistiéndonos de Cristo. Nosotros no podemos, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos su Espíritu, su palabra y todo lo que Él representa, su iglesia, en nuestra vida de manera central e importante si queremos vencer. Y si tú lees los 7 mensajes a las iglesias en Apocalipsis, hay tremendas promesas a los que venzan. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Podemos vencer con Cristo. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra que es verdad, por esta promesa tremenda que hemos leído hoy y que ya se cumplió en Jesucristo y que no hay otra mayor ni más grande, Señor. Ya se cumplió al venir Jesús a morir a esa cruz, a derrocar al pecado, Señor, para que todo aquel que cree en ti sea salvo, Dios. Y de tal manera, entonces, que ahora, por gracia, nos podemos revestir de ti, Señor. Cada día, Señor. Y llenarnos de ti. Y cuidar el lugar y el contenido, Señor, que permitimos que entre a nuestros corazones. Cuidarlo con temor y temblor. Entonces ayúdanos por tu poder y por tu Santo Espíritu a abstenernos de toda especie de mal. Y que si caemos o alguien ha caído, Señor, pueda correr al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro, Señor. Y si es necesario clamar y llorar nuestro pecado, Señor, hasta que no le demos ningún espacio ni lugar al diablo, Señor. El diablo es seguro que quiere destruirnos, Señor, pero tú has venido a dar esa vida abundante, Señor. Entonces, no queremos darle, y es un llamado que tú nos haces a través de las cartas de Pablo, no queremos darle ningún espacio, ningún lugar al diablo, Señor. No queremos darle ningún espacio ni lugar al diablo. Ayúdanos con tu palabra y tu poder. Ayúdanos a vestirnos de toda la armadura de Dios. Ayúdanos a tener buenos hábitos, a tener disciplina, a golpear nuestro propio cuerpo, Señor, a agradarte a ti en todo, a amar, a perdonar, a servir como tú nos lo enseñaste. Danos, Señor, un espíritu santo, manso y humilde, Señor. De tal manera que te podamos agradar a ti y solo a ti en todo. Vivir para ti, Señor. Vivir para ti, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Llena nuestras mentes y nuestras almas de Cristo. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu.
clamamos y rogamos por esto para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén.